Mirada Amazónica. El programa de noticias y análisis periodístico más importantes de la región de Loreto. Porque aquí se comparte la verdad. Aumentan casos de suicidio y cutting en colegios de Loreto. Especialista advierte la falta de estrategias exclusivas en salud mental. La psicóloga Emily Vela Dávila Saldaña, especialista de convivencia escolar de la Gerencia Regional de Educación de Loreto, advirtió que los casos de suicidio y autolesiones en adolescentes se han vuelto cada vez más visibles en los colegios de la región. Según explicó, aunque estas problemáticas no son nuevas, hoy se manifiestan con mayor crudeza y en edades cada vez más tempranas. La especialista detalló que, si bien los psicólogos escolares cumplen un rol importante en la prevención, el sistema educativo no cuenta con una estrategia específica en salud mental que permita atender de manera integral estas situaciones. Por ello, los casos graves suelen ser derivados a los centros comunitarios de salud mental, donde son atendidos por profesionales clínicos con formación especializada. Nos enfrentamos a una realidad dura. Los adolescentes están expresando su sufrimiento a través de la violencia contra sí mismos. Muchos de ellos sienten que no tienen un espacio seguro donde expresar lo que les pasa, señaló Vela. La psicóloga subrayó que padres, docentes y la sociedad en general deben involucrarse de manera activa en la prevención. Indicó que el maltrato verbal, el acoso y la falta de escucha en el entorno cercano pueden convertirse en detonantes que llevan a un estudiante a hacerse daño. Una palabra hiriente puede marcar más que un castigo físico. Tenemos que recordar que los adolescentes construyen su identidad y autoestima a partir de lo que reciben en casa y en la escuela, remarcó. El incremento de los casos de suicidio y cutting en los colegios de Loreto no es solo un dato estadístico ni una alerta institucional. Es el reflejo de una profunda herida social que atraviesa a las familias, a las comunidades educativas y a la región en su conjunto. Loreto, con su compleja realidad geográfica, cultural y económica, enfrenta enormes retos para garantizar que sus adolescentes encuentren espacios seguros, contención emocional y proyectos de vida saludables. La Amazonía peruana, históricamente marcada por el aislamiento de sus comunidades, enfrenta un problema que antes parecía lejano: el deterioro de la salud mental de sus jóvenes. A diferencia de las grandes ciudades, donde existen mayores recursos y campañas especializadas, en Iquitos y en las provincias de Loreto, las familias suelen tener un acceso limitado a los servicios de apoyo psicológico. Los centros comunitarios de salud mental se han convertido en los principales aliados, pero su cobertura es insuficiente frente a la magnitud de la demanda. En los colegios, los psicólogos que trabajan en convivencia escolar cumplen un papel esencial, aunque muchas veces deben atender a cientos de alumnos, lo que dificulta un acompañamiento profundo. Sus funciones son más preventivas que terapéuticas, lo que significa que los adolescentes en crisis requieren ser derivados a otros servicios, generando demoras y, en ocasiones, abandono del tratamiento. Esta brecha deja expuestos a los estudiantes que se sienten solos y sin salida. El fenómeno del cutting, la práctica de autolesionarse, ha dejado de ser un tabú escondido para convertirse en un llamado de auxilio silencioso. En aulas de secundaria, no es extraño que docentes o compañeros noten cicatrices en los brazos de los adolescentes, quienes muchas veces lo justifican con excusas. Sin embargo, detrás de esas marcas hay un grito desesperado por atención, por afecto y por ser escuchados. En Loreto, donde la violencia familiar y el maltrato infantil aún son problemas frecuentes, estas conductas autodestructivas encuentran terreno fértil. Otro factor que intensifica la situación es la presión social que enfrentan los adolescentes. En las ciudades amazónicas, las brechas socioeconómicas, la falta de oportunidades y el limitado acceso a actividades culturales y recreativas empujan a los jóvenes hacia un sentimiento de vacío. Si a ello se suma el impacto de las redes sociales, donde las comparaciones y los mensajes negativos son constantes, el resultado es un cóctel de frustraciones que termina afectando la salud mental. El análisis también debe considerar el rol de la familia. En muchos hogares loretanos, los padres se encuentran absorbidos por trabajos de subsistencia, en jornadas largas que dejan poco espacio para el diálogo. La crianza suele delegarse a otros familiares, lo que reduce el acompañamiento emocional.
Esto crea una brecha afectiva que los adolescentes intentan llenar de diversas maneras, algunas de ellas autodestructivas. Los docentes, por su parte, enfrentan un desafío mayúsculo: educar en un contexto donde los problemas emocionales se suman a las carencias académicas. Muchos profesores reconocen que no están preparados para manejar crisis emocionales en el aula. Si bien algunos se esfuerzan por ser consejeros y guías, la carga laboral y la falta de capacitación específica limitan sus posibilidades de intervenir adecuadamente. El impacto regional de este problema es enorme. Loreto no solo arriesga el presente de sus adolescentes, sino también su futuro. Cada joven que cae en el suicidio o que se sumerge en la autolesión representa un proyecto de vida interrumpido, un talento que la región pierde. La Amazonía necesita de sus jóvenes para desarrollarse, para defender su cultura, su biodiversidad y sus sueños colectivos. Sin embargo, si estos jóvenes se sienten derrotados antes de empezar, el tejido social se resquebraja. El llamado de la psicóloga Emily Vela debe interpretarse como un urgente campanazo de alerta. Loreto necesita políticas públicas específicas en salud mental adolescente. No basta con programas generales. Se requieren campañas de sensibilización en colegios, capacitación constante para los docentes, espacios de orientación para padres y, sobre todo, servicios psicológicos accesibles y continuos. Asimismo, es fundamental que la sociedad loretana en su conjunto entienda que la salud mental es tan importante como la salud física. El estigma que rodea a los problemas emocionales debe ser combatido. Hablar de suicidio, cutting o depresión no significa incentivar estas conductas, sino visibilizar que existen y que pueden prevenirse con apoyo oportuno. En este contexto, el rol de los medios de comunicación es crucial. Informar de manera responsable, sin sensacionalismo, pero con firmeza, puede abrir espacios de reflexión y de acción colectiva. Las comunidades indígenas, las asociaciones juveniles, las iglesias y las organizaciones civiles también tienen mucho que aportar en este proceso de prevención. Loreto no puede permitirse perder más adolescentes a causa del silencio y la indiferencia. La región, marcada por su diversidad cultural y riqueza natural, debe mirar a sus jóvenes como su principal recurso. Invertir en salud mental no es un lujo, es una necesidad urgente. Cada palabra de aliento, cada gesto de acompañamiento y cada estrategia implementada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un estudiante que hoy lucha en silencio contra su dolor. No te olvides de suscribirte, darle like al video y compartir para participar de este gran sorteo por inauguración del canal. Economista Roger Grandes advierte que nuevo aporte obligatorio afectará a jóvenes y profesionales independientes. El economista Roger Grandes Ríos ha señalado que la reciente reforma del sistema previsional en Perú, la Ley de Modernización del Sistema Previsional, implicará cambios significativos para los trabajadores que emiten recibos por honorarios, entre ellos muchos jóvenes universitarios, profesionales independientes y técnicos. Según Grandes, la norma obliga que, a partir de enero de 2028, quienes trabajen por cuenta propia emitiendo recibos por honorarios, rentas de cuarta categoría, comiencen a aportar obligatoriamente a un fondo de pensiones, ya sea mediante la OMP, Sistema Nacional de Pensiones, o una AFP, Sistema Privado de Pensiones. La reforma establece un cronograma progresivo de aportes. 2% de los ingresos en 2028 a 2029, 3% en 2030 a 2031, 4% en 2032 a 2033, y finalmente 5% desde 2034. Asimismo, la reforma prevé que desde el 1 de junio de 2027 todos los peruanos mayores de 18 años estén obligados a afiliarse a un sistema previsional, OMP o AFP. Para quienes tengan 18 años cumplidos en esa fecha y no estén afiliados, habrá un plazo de 12 meses para elegir. Si no lo hacen, se les afilia automáticamente. Otro de los cambios importantes es la pensión mínima garantizada de S600 para quienes cumplan con ciertos requisitos de contribución, tanto en el SNP como en el SPP. Para acceder a este beneficio se requieren al menos 240 unidades de aporte, equivalente a unos 20 años de aportes. También se contempla una pensión proporcional especial para quienes acumulen menos tiempo, con un mínimo de 120 unidades de aporte.
La disposición también restringe el beneficio del llamado retiro del 95.5% de los fondos acumulados en las AFP para los afiliados menores de 40 años. Es decir, estos ya no podrán disponer libremente de esa parte de su fondo al momento de jubilarse, debiendo optar entre una pensión vitalicia o una pensión programada. Grandes considera que la medida busca garantizar un fondo mínimo a futuro para los muchos profesionales independientes del país. Por ejemplo, en Loreto, donde se estima que un 85% de los profesionales trabaja por cuenta propia. Sin embargo, también alerta que la pensión mínima de S600 es insuficiente, en particular frente al costo de vida, la inflación y la canasta básica. Loreto es una de las regiones donde trabajar como profesional independiente no solo es común, sino muchas veces la única opción viable. El aislamiento geográfico, la dispersión rural y un mercado laboral formal limitado hacen que muchos opten por emitir recibos por honorarios o laborar de manera autónoma. Cuando se habla de la reforma previsional, los cambios no se sentirán igual en Lima que en Iquitos o en comunidades ribereñas. Camila, una joven ingeniera forestal que trabaja por proyectos en comunidades de la Amazonía, representa un caso que se repetirá una y otra vez tras la nueva normativa. Muchas veces pasa semanas sin emitir recibos por honorarios. Depende de que los contratos lleguen, de que haya financiamiento, de que los trámites administrativos se completen, de que las distancias lo permitan. Que se le exija un aporte del 2% sobre sus ingresos cuando estos no son regulares, y que suba al 5% en algunos años, implica que en meses de poca actividad podría quedar al borde de los márgenes de rentabilidad de su labor. La obligatoriedad de afiliación desde los 18 años, aunque en principio suena a medida de previsión responsable, también traerá consigo temores, incertidumbres. Jóvenes estudiantes que ya trabajan medio tiempo, que combinan prácticas profesionales, trabajos informales, ayuda familiar, podrían verse obligados a aportar aun cuando su ingreso sea mínimo, irregular o incluso simbólico. ¿Cómo se operativizará ese aporte? ¿Cuál será la exigencia legal? ¿La SUNAT tendrá que fiscalizar esos ingresos pequeños? Todas esas preguntas generan ansiedad. En Loreto, donde muchas comunidades todavía dependen de labores vinculadas al extractivismo, al transporte fluvial, al turismo ecológico y a servicios públicos escasos, los ingresos tienen fuertes estacionalidades y variaciones. Un maestro viajero, un guía local, un técnico de salud que trabaja por periodos temporales. Estos perfiles se repiten en las provincias. Para ellos, el aporte previsible y constante se complica. En más de una ocasión, un mes sin contratos implica no emitir recibos, lo que puede implicar incumplimiento de aportes si la persona ya está obligada, o contribuciones parciales que no se regularizan luego. Otro riesgo real está en la percepción. Muchos verán esta reforma como una carga adicional, un descuento más en tiempos de informalidad. Ya muchos independientes sienten que los trayectos para formalizarse, emitir recibos y cumplir obligaciones tributarias son engorrosos, costosos en tiempo, y a veces inaccesibles en zonas rurales. Si se suman comisiones de AFP, seguros de invalidez, sobrevivencia, comisiones administrativas, los aportes que al inicio pueden parecer pequeños, 2%, inician una cascada. Al mismo tiempo, hay posibilidades. Que los jóvenes comiencen a aportar desde temprano puede ayudar a construir historiales previsionales más sólidos, lo que en teoría se traduciría en mejores pensiones al jubilarse, siempre que se cumpla el requisito de aportes suficientes. La garantía de pensión mínima de S600 para quienes acumulen 20 años de contribución, o la pensión proporcional si se cumple la mitad de ese tiempo, ofrece una protección básica para quienes no puedan acumular un fondo alto. En Loreto, donde los salarios formales no siempre son altos, esa luz de garantía es importante. Pero esa garantía de S600 es susceptible de perder valor con el tiempo. Considerando la inflación, los costos de transporte, alimentación, vivienda, servicios básicos en zonas alejadas, ese monto puede no alcanzar muchas veces para cubrir necesidades mínimas. Y si bien para quienes viven en Lima la canasta básica tiene ciertos estándares, en Loreto los costos logísticos, transporte fluvial, costes de alimentos importados, acceso logístico, suelen encarecer muchos productos. Lo que en la costa puede ser accesible,
en la Amazonía puede resultar oneroso. En el plano institucional, surge una interrogante: ¿cómo asegurar que haya acceso real a AFP u OMP para quienes carecen de oficinas cerca? Para quienes no tienen acceso fácil a servicios digitales o bancarios. En Loreto, los viajes entre comunidades, las restricciones de transporte, la conectividad limitada, la falta de oficinas de entidades financieras y el poco acceso a asistencia técnica o asesoría legal hacen que muchas personas no sepan ni cómo afiliarse, ni cómo trasladar, ni cómo reclamar con eficacia. Asimismo, la fiscalización y supervisión serán clave. ¿Cómo hará SUNAT para monitorear las contribuciones de quienes emiten recibos por honorarios en microescala? ¿Cuál será la capacidad local para controlar y apoyar? En muchas provincias, las municipalidades o gobernaciones no tienen personal capacitado para orientar en temas previsionales, fiscales o administrativos, lo que podría generar incumplimientos involuntarios, multas o conflictos legales para personas que simplemente desconocían sus obligaciones. Desde el punto de vista social, la reforma tiene el potencial de generar resistencia, protestas o malestar, especialmente entre jóvenes profesionales, creativos, independientes, que ven sus ingresos menguados por nuevas obligaciones, sin que vean claridad inmediata en beneficios tangibles. Algunos podrían preferir no emitir recibos aunque lo que trabajan lo amerite, con lo que la informalidad podría persistir o incluso profundizarse si la parte reguladora se vuelve onerosa o engorrosa. Por otro lado, podría estimular una mayor formalización. La obligación de aportar podría incentivar a quienes hoy trabajan completamente al margen a emitir comprobantes, afiliarse, cuidar su historial contributivo. Esa formalización tiene efectos colaterales: acceso a crédito, seguridad social, salud, posibilidad de pensión de invalidez o supervivencia, derechos laborales más claros. En Loreto, el efecto más visible podría darse en los profesionales jóvenes en ciudades medias como Iquitos, Requena, Yurimaguas, Nauta. Aquellos que tienen estudios universitarios o técnicos pero trabajan por proyectos, consultorías, clases particulares, artes visuales, turismo ecológico, etc. Para ellos, esta reforma será un punto de inflexión. Para bien o para mal, modificarán su calendario de obligaciones, sus decisiones de formalidad, sus expectativas sobre su vida laboral. Finalmente, el verdadero éxito o fracaso de la medida dependerá de cómo se implemente, de la claridad normativa, de las facilidades para pequeños aportantes, de la supervisión local, del control de las comisiones, de la educación previsional, que muchos aún no tienen, y de los mecanismos para proteger a quienes realizan aportes intermitentes. Si esas condiciones no se cumplen, la reforma podría quedarse como una ley con buenas intenciones, pero con brechas de cumplimiento enormes y desigualdad persistente. Si, por el contrario, Loreto logra adaptarse, a través de asistencia técnica local, difusión, oficinas móviles, partidos políticos regionales que presionen para servicios locales accesibles, los jóvenes profesionales podrían salir fortalecidos, con una previsión más clara, con derechos más garantizados. Así, la reforma representa un punto de quiebre en la historia laboral peruana, y particularmente en Loreto. Podría marcar la diferencia entre generaciones que afrontan su vejez sin respaldo, y generaciones que al menos tengan una base mínima de seguridad. Pero para eso, los actores locales, autoridades regionales, profesionales independientes, gremios, colegios profesionales, la sociedad civil, tienen trabajo inmediato. Asegurarse de que la ley no se quede solo en el papel, que sus beneficios se materialicen, que los costos no recaigan desproporcionadamente sobre quienes menos tienen. Querido vecino del distrito de Belén, ¿cansado de que cada autoridad sea más ineficiente e incapaz y haga una mala gestión de tu distrito? Pues ya llegó la solución. Con Roger Vázquez tendrás un distrito seguro, saludable y renovado. Así que vota por Roger Vázquez como alcalde del distrito de Belén este 2026 y mira el cambio. Si estás cansado de promesas vacías y quieres a alguien que le dé el poder al pueblo, la solución para nuestra región es Teddy Vázquez, candidato para el gobierno regional de Loreto. Y recuerda, con Perú moderno, todo es posible. Teddy Vázquez al gobierno regional.
Conflicto legal por el inmueble de Irapay, enfrenta al vicariato de Iquitos y donantes vinculados al Z. El caso del inmueble conocido como Irapay ha generado un enfrentamiento entre el vicariato apostólico de Iquitos y los donantes que en su momento entregaron la propiedad al padre Joaquín García Sánchez, entonces director del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, Z, para que el local sea utilizado exclusivamente en beneficio de la formación y acompañamiento de niños y jóvenes. De acuerdo con los registros, en julio de 2018 el Z firmó un acta de constitución mediante la cual cedía la propiedad al vicariato. El documento llevaba la firma del padre Joaquín García, quien atravesaba un problema de salud en ese momento. Sin embargo, poco después el sacerdote envió una carta retractándose de esa decisión e indicando que retoman las gestiones para la recuperación de la propiedad donada por los herederos. Ese escrito fue suscrito tanto por el padre Joaquín como por Luisa Ríos de Owens. En el mismo se dejó establecido que, en caso de faltar ambos firmantes, los representantes designados deberían honrar dicho acuerdo. El vicariato de Iquitos, no obstante, no acepta esa retractación y sostiene que debe prevalecer la cesión inicial del Z, pese a que la institución fue posteriormente disuelta. Según la postura eclesial, la transferencia es válida porque el Z dependía de la Iglesia Católica, lo que justifica el acto dentro del marco del derecho canónico. Por otro lado, los directivos y herederos de los donantes consideran que la operación fue irregular. Argumentan que el local no podía ser transferido a otra entidad, ya que la donación original establecía expresamente que debía destinarse al uso exclusivo del Z. A su juicio, traspasarlo al vicariato vulnera la voluntad del donante y contraviene lo dispuesto en el marco del derecho civil peruano. Una cosa es el derecho canónico y otro distinto el derecho peruano, señaló un especialista consultado. Además, agregó que la donación fue hecha a una asociación civil como Z, no a la Iglesia como institución. Por tanto, el traspaso al vicariato podría ser considerado inválido desde el punto de vista legal. El conflicto por el inmueble de Irapay va más allá de un simple litigio de propiedad. Se ha convertido en un símbolo de cómo se entrelazan en Loreto las tensiones entre el derecho civil y el derecho canónico, entre la voluntad de los donantes privados y la administración de bienes de la Iglesia, y entre la memoria de una institución educativa como el Z y las estructuras formales del vicariato de Iquitos. En Iquitos, el Z tuvo un rol trascendental en la formación de líderes religiosos, docentes y agentes pastorales. Durante décadas, su existencia fue vista como un espacio de encuentro y reflexión en la Amazonía. El inmueble de Irapay no era solo un edificio. Representaba el esfuerzo de familias que decidieron aportar recursos para una causa educativa y social. Para los donantes y sus herederos, la propiedad estaba destinada únicamente a fortalecer esa misión. El problema surge cuando el Z, como asociación civil, se debilita y finalmente desaparece. En ese vacío institucional, el vicariato intenta asumir la continuidad, alegando que siempre existió dependencia orgánica y funcional. Desde la perspectiva eclesial, resulta lógico, el Z no podía estar desligado de la Iglesia. Sin embargo, para los donantes, el espíritu de la donación se rompe si la propiedad termina bajo control directo del vicariato, pues no fue esa la voluntad expresada al momento de la entrega. Este dilema pone en primer plano un tema sensible en Loreto: la confianza en las instituciones. Muchas familias entregan bienes o propiedades a entidades religiosas con la convicción de que serán usados para fines comunitarios. Pero, cuando surgen disputas legales, la pregunta inevitable es si la voluntad de los benefactores está siendo respetada. Una percepción de incumplimiento puede debilitar la disposición de la sociedad civil a apoyar iniciativas religiosas o educativas. Además, el caso refleja la tensión entre dos marcos normativos que a menudo se cruzan en regiones como Loreto: el derecho canónico, que regula la vida interna de la Iglesia, y el derecho civil, que rige las asociaciones y fundaciones en el Perú. Cuando ambas visiones no coinciden, los conflictos pueden escalar y llegar incluso a instancias judiciales. El desenlace no solo tendrá implicancias legales, sino también morales y sociales. En la región, donde las instituciones de la Iglesia Católica han tenido un peso histórico en educación y salud, un litigio como este puede abrir grietas. Por un lado,
Están los que defienden el rol del vicariato como garante de la continuidad de obras sociales y pastorales. Por el otro, quienes sostienen que debe respetarse escrupulosamente la voluntad de los donantes y la autonomía de las asociaciones civiles creadas con fines específicos. Para la comunidad loretana, este caso también reabre un debate más amplio. ¿Cómo garantizar que los bienes donados realmente cumplan con la finalidad para la cual fueron entregados? ¿Qué mecanismos legales y éticos deben reforzarse para evitar ambigüedades? Si no se resuelve con transparencia, el caso de Irapay podría convertirse en un precedente incómodo que desaliente futuros aportes de la ciudadanía. Al final, lo que está en juego no es solo un inmueble, sino la credibilidad institucional. La solución que se dé al conflicto marcará un precedente sobre cómo se gestionan en Loreto los bienes donados a instituciones educativas y religiosas, y sobre cómo conviven, o se enfrentan, las normas civiles y las canónicas. Para una región que necesita fortalecer sus instituciones, cada decisión en este caso pesará en la memoria colectiva durante mucho tiempo. Colegio Héctor Hugo García Vázquez celebra 49 años con actividades académicas y culturales en Bretaña. El Colegio Héctor Hugo García Vázquez, ubicado en la localidad de Bretaña, inició sus celebraciones por el 49 aniversario institucional con un amplio programa que incluye actividades académicas, culturales y deportivas. Los estudiantes participan en concursos de danza, teatro, certámenes de conocimiento y competencias deportivas que buscan fortalecer la identidad y el espíritu comunitario. El día central se celebrará el 23 de septiembre y contará con la presencia de colegios invitados provenientes de Tamanco y Maquia San Roque, lo que dará un carácter interinstitucional y de integración regional a la festividad. El director del plantel, profesor Hitler Sánchez, reconoció que la principal dificultad de la institución es la falta de infraestructura adecuada, debido al incremento constante de la población escolar en Bretaña. Frente a ello, informó que se ha puesto en marcha un plan de refuerzo en comunicación, matemática y ciencia, en el que los docentes participan de manera voluntaria para elevar el rendimiento académico de los estudiantes. El aniversario número 49 del Colegio Héctor Hugo García Vázquez no solo representa una fecha conmemorativa, sino también un recordatorio de los retos y esperanzas que enfrenta la educación en una de las localidades más alejadas de Loreto. Bretaña, ubicada en el corazón del río Puinahua, ha sido testigo del esfuerzo constante de familias, docentes y alumnos que luchan por mantener una enseñanza de calidad en medio de limitaciones estructurales y presupuestarias. A casi medio siglo de fundación, el colegio se ha consolidado como el espacio formativo más importante de la zona. Generaciones de estudiantes han egresado de sus aulas y hoy forman parte de la fuerza laboral, de las autoridades locales y de la vida comunitaria. Este aniversario, sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de atender con urgencia la brecha de infraestructura educativa, un problema recurrente en la Amazonía rural. Aulas improvisadas, mobiliario insuficiente y espacios que no se ajustan al crecimiento poblacional son realidades que conviven con la esperanza de jóvenes que buscan un mejor futuro a través de la educación. El esfuerzo del plantel por implementar un plan de refuerzo en áreas clave como comunicación, matemática y ciencia refleja el compromiso de los docentes, quienes, muchas veces con recursos limitados, asumen la responsabilidad de elevar el nivel académico de sus estudiantes. Esta acción voluntaria habla de una vocación de servicio y de un entendimiento claro. La educación en zonas rurales no puede esperar. Debe fortalecerse con lo que se tiene a la mano. La participación de colegios invitados de Tamanco y Maquia San Roque en las celebraciones del Día Central es un símbolo de integración educativa en la Amazonía. No se trata únicamente de un intercambio cultural o deportivo, sino de la construcción de redes de apoyo entre instituciones que enfrentan retos similares. Estos encuentros permiten que los estudiantes se reconozcan como parte de una misma realidad amazónica y desarrollen un sentido de identidad regional. El 49 aniversario, además, se convierte en un momento propicio para reflexionar sobre el rol de la educación en Bretaña en relación con el futuro de Loreto. En una región donde el acceso a la conectividad digital es limitado, donde el transporte fluvial condiciona la movilidad y donde la inversión pública suele tardar en llegar, la escuela sigue siendo un pilar irreemplazable. Los docentes, más allá de su rol académico,
Cumplen funciones de orientadores, consejeros y líderes comunitarios. Mirando hacia el futuro, el reto es doble. Garantizar que el Colegio Héctor Hugo García Vázquez llegue a su cincuentenario con mejores condiciones y, al mismo tiempo, que sus estudiantes cuenten con oportunidades de formación que les permitan competir en igualdad de condiciones con jóvenes de otras partes del país. Para ello se requiere el compromiso no solo de la comunidad educativa, sino también de las autoridades regionales y nacionales, que deben mirar a Bretaña como un punto estratégico en la lucha contra la desigualdad educativa. La fiesta por los 49 años no es solamente un aniversario escolar, es un acto de resistencia y esperanza. Una celebración que recuerda que, a pesar de las carencias, la educación en Bretaña sigue viva, sigue creciendo y sigue formando generaciones que aspiran a transformar su realidad. Óscar Cortés cuestiona rol de ONG en Loreto y exige mayor presencia del Estado en comunidades amazónicas. El ingeniero y exregidor Óscar Cortés Barbarán cuestionó la falta de control y transparencia sobre las organizaciones no gubernamentales, ONG, que operan en Loreto. Señaló que, aunque muchas de estas instituciones promueven proyectos de conservación ambiental y desarrollo social, no existe un sistema claro de fiscalización que permita garantizar el verdadero impacto de sus intervenciones en las comunidades amazónicas. Cortés advirtió que buena parte de la narrativa sobre los pueblos no contactados responde más a intereses externos que a una comprobación objetiva en campo, lo que genera dudas sobre la veracidad de algunos discursos y sobre el uso de recursos destinados a dichos programas. El exregidor destacó que el verdadero problema que enfrentan las comunidades amazónicas sigue siendo la ausencia del Estado, lo que se refleja en la carencia de servicios básicos como agua potable, electricidad y acceso a salud. Se discute si existen o no pueblos no contactados, pero no se garantiza el acceso a derechos fundamentales, expresó. En ese sentido, planteó que el gobierno asuma un papel más activo en la Amazonía, reduciendo la dependencia de las ONG en la gestión de temas territoriales y sociales, y que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas sobre los proyectos implementados en la región. Las declaraciones de Óscar Cortés Barbarán abren una discusión necesaria sobre el verdadero impacto de las ONG en Loreto. Si bien estas organizaciones han jugado un papel visible en proyectos de conservación, educación o desarrollo, la ausencia de un control real ha generado un vacío de confianza en la población. Las comunidades, muchas veces, no saben con exactitud cuál es el objetivo de cada intervención, cuánto dinero se invierte ni cuáles son los resultados medibles de dichas acciones. El ingeniero pone el dedo en la llaga al señalar que se ha instalado una narrativa más orientada a complacer intereses externos, ya sean académicos, económicos o políticos, que a atender las necesidades concretas de los pueblos amazónicos. Hablar de pueblos no contactados, de corredores de conservación o de reservas intangibles puede sonar noble en los foros internacionales, pero la realidad local muestra aldeas que todavía luchan por tener agua potable, luz eléctrica, atención médica y educación de calidad. Este contraste entre el discurso ambiental global y la precariedad cotidiana de las comunidades amazónicas es uno de los puntos centrales del análisis. Cortés no niega el valor de la conservación, pero sí cuestiona el desequilibrio. Mientras abundan proyectos para medir el carbono o proteger territorios, las familias siguen enfrentando enfermedades por agua contaminada, niños estudian en aulas deterioradas y el acceso a electricidad se reduce a pequeños grupos que dependen de motores aislados o paneles solares donados sin mantenimiento posterior. El planteamiento del exregidor también interpela al Estado peruano. La dependencia de las ONG en la Amazonía no es fortuita. Ha sido el propio Estado, con su escasa presencia y su burocracia distante, el que ha dejado que las organizaciones llenen el vacío institucional. Sin embargo, cuando las ONG ocupan ese espacio sin mecanismos de rendición de cuentas, se genera un escenario de confusión. Las comunidades no saben a quién reclamar, si al gobierno o a los cooperantes. La reflexión de Cortés sugiere que la Amazonía no puede seguir siendo gestionada desde la lógica de proyectos temporales, que muchas veces responden a las prioridades de las agencias internacionales y no a las urgencias locales. Lo que Loreto necesita son políticas de Estado sostenidas, con inversión pública estratégica, presencia institucional constante y un diálogo abierto con la población amazónica. El cuestionamiento sobre los pueblos no contactados, aunque polémico,
también expone un debate pendiente. ¿Hasta qué punto estas figuras son utilizadas para justificar intervenciones externas que no mejoran las condiciones de vida de quienes sí están plenamente integrados en el territorio? Cortés sostiene que se requiere mayor investigación y claridad, porque mientras se destinan millones a estudios e informes, miles de loretanos continúan esperando servicios básicos. Al respaldar la postura del ingeniero, es evidente que se demanda un cambio de enfoque, pasar de la dependencia en ONG y proyectos fragmentados hacia un modelo donde el Estado recupere su rol central en la Amazonía. Esto no implica excluir a las organizaciones, sino someterlas a estándares claros de transparencia, supervisión y articulación con los planes regionales y nacionales. La voz de Óscar Cortés no es aislada. Representa el sentir de muchas comunidades que valoran los esfuerzos externos, pero que reclaman un trato más digno y directo por parte del Estado peruano. Sus críticas recuerdan que la verdadera justicia social en Loreto no llegará únicamente con discursos de conservación, sino con agua potable en los hogares, energía confiable, escuelas bien equipadas y centros de salud que funcionen todos los días. El debate está abierto, y en esa discusión la Amazonía exige algo más que proyectos. Exige presencia real del Estado y un control efectivo de quienes intervienen en su territorio. Querido vecino del distrito de Belén, ¿cansado de que cada autoridad sea más ineficiente e incapaz y haga una mala gestión de tu distrito? Pues ya llegó la solución. Con Roger Vázquez tendrás un distrito seguro, saludable y renovado. Así que vota por Roger Vázquez como alcalde del distrito de Belén este 2026 y mira el cambio. Si estás cansado de promesas vacías y quieres a alguien que le dé el poder al pueblo, la solución para nuestra región es Teddy Vázquez, candidato para el gobierno regional de Loreto. Y recuerda, con Perú moderno, todo es posible. Teddy Vázquez al gobierno regional. Y así llegamos al final de la edición de hoy. Queremos agradecerles de todo corazón por habernos acompañado durante este espacio informativo, donde juntos repasamos las noticias más importantes que marcan la agenda de nuestra ciudad y de la región Loreto. Para nosotros es fundamental contar con su compañía cada día, porque este programa existe gracias a ustedes, nuestra audiencia que nos sigue fielmente en cada transmisión. Antes de despedirnos, les recordamos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos programas. Denle un like si este contenido fue de su interés y compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas estén informadas y unidos podamos construir una comunidad más consciente y participativa. Y atención, porque seguimos con el sorteo que anunciamos en emisiones anteriores. Todavía tienen la oportunidad de participar. Solo deben seguirnos en nuestras redes oficiales y cumplir con los pasos que hemos detallado. Muy pronto estaremos anunciando a los ganadores en vivo, así que no se lo pierdan. De parte de todo el equipo de producción y conducción, muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos en la próxima edición con más información, más análisis y, sobre todo, con el compromiso de siempre, llevarles las noticias que realmente importan. Hasta entonces, que tengan una excelente jornada.